Bienvenidos a este análisis. Vamos a sumergirnos de lleno en un misterio criminológico que tiene literalmente más de un siglo de antigüedad. La gran pregunta aquí es descubrir si el comportamiento antisocial viene dictado por la biología desde que nacemos o si es producto de la crianza. Es como armar un rompecabezas gigante que mezcla la historia, la ciencia y, claro, la genética. Para resolver este enigma, tenemos que seguir las pistas que dejaron los primeros criminólogos. Y todo arranca con un debate fundacional súper intenso. De un lado está César el Hombroso, defendiendo a capa y espada su teoría de la herencia. Y del otro lado, el enfoque ambiental de la Escuela de la Cassagne. Básicamente la eterna disputa. ¿Los criminales nacen o se hacen? Bueno, para entender esto, tenemos que definir nuestra línea base biológica de forma clara. Por un lado está el genotipo, que es básicamente el diseño genético absoluto, ese código que queda bloqueado y fijado en el momento exacto de la concepción. Y luego tenemos el fenotipo, que es el resultado real y visible. Es lo que pasa cuando a ese código genético inicial le agregamos todo el impacto del entorno. Es la mezcla final, por así decirlo. Y justamente aquí es donde vemos un error histórico bastante común. Pasa que muchos rasgos que observamos al nacer son en realidad congénitos, es decir, son condiciones o influencias que se adquirieron dentro del vientre materno, como por ejemplo un trauma fetal, infecciones o toxinas. A menudo esto se confunde con la genética hereditaria, pero la verdad es que son factores ambientales tempranos como el estrés o una enfermedad de la madre, y no una herencia de ADN estricta. Pasando a la primera sección, hablemos de los árboles genealógicos criminales. A finales del siglo XIX, a los investigadores se les ocurrió una idea: rastrear linajes familiares enteros para ver si el crimen, literal, corría por la sangre. Así fue como en 1877, un investigador llamado Dugdale siguió el rastro de 709 descendientes de un solo hombre conocido como Max Juch, que era un cazador de una región súper famosa por su alta criminalidad. Ahora, lo que realmente llama la atención al ver estos datos es la abrumadora concentración de criminalidad y de pobreza dentro de una misma línea familiar. Es impactante. En su momento, esto parecía ser la prueba irrefutable, el arma humeante que demostraba que el crimen se heredaba directamente de una generación a otra. Pero, ojo, porque la historia da un giro. Resulta que un estudio posterior sobre la familia Juch, allá por 1915, descubrió que su comportamiento mejoraba muchísimo cuando la familia se dispersaba y se mudaba a mejores entornos. Y claro, esto desató un debate masivo. ¿Sus crímenes pasados eran realmente por una genética mala o simplemente era el resultado inevitable de compartir un hogar extremadamente tóxico? Y aquí es donde llega el punto crucial con el giro narrativo de la familia de Jonathan Edwards. A pesar de que descendían de Isabel Toothill, una mujer que venía de un linaje con una historia profundamente criminal, sus descendientes terminaron siendo ciudadanos súper exitosos. Hubo vicepresidentes, médicos, educadores, y esto fue la prueba definitiva de que criar a alguien en un buen ambiente puede anular por completo un supuesto mal linaje. Pasamos a la sección 2. Viendo doble. Estudios de gemelos. Al darse cuenta de que analizar familias completas era problemático porque todos compartían el mismo entorno, en la década de 1920 los científicos recurrieron a una herramienta investigativa totalmente nueva: los gemelos. Si lo pensamos bien, los gemelos idénticos o univitelinos comparten exactamente la misma carga genética. Esto los convierte en el experimento natural perfecto para comprobar si el ADN realmente dicta el comportamiento, sobre todo cuando los comparamos con los gemelos fraternos o bivitelinos, que genéticamente son solo como dos hermanos normales. Entonces, llegamos al famoso estudio de Lange de 1929, que presentó una estadística de verdad impactante. Observó que en los pares de gemelos idénticos había una tasa masivamente mayor de que ambos cometieran crímenes en conjunto. Esta coincidencia tan alta lo llevó a la atrevida conclusión de que la predisposición genética jugaba un papel absoluto en la criminalidad. Para él, era un caso cerrado. Sin embargo, el criminólogo Edwin Sutherland no se quedó de brazos cruzados y sometió estos hallazgos a un escrutinio científico feroz. Metódicamente, empezó a desarmar el estudio revelando que la selección de casos había sido terrible.
Y no solo eso, expuso una falla fatal. Los gemelos idénticos en realidad comparten un entorno social muchísimo más intenso que los hermanos regulares. Sus vidas, socialmente hablando, están mucho más entrelazadas. Más adelante, investigaciones bastante más rigurosas, como el estudio de Rosanov, seguían mostrando una alta coincidencia en gemelos idénticos. Pero, y este es un gran pero, los números para los gemelos fraternos del mismo sexo daban una pista tremenda. Sugerían fuertemente que la influencia de los compañeros y ese entorno tan intensamente compartido estaban contaminando por completo esta supuesta escena del crimen genética. Bien, avancemos a la sección 3, cromosomas y anormalidades. Dejando atrás la primera mitad del siglo XX, nuestra historia de detectives entra en el reino de lo microscópico. Una pista moderna enorme fue el descubrimiento de la anomalía cromosómica XY, a veces llamada del supermacho. Los investigadores notaron que esta anomalía de un cromosoma Y doble estaba mucho más presente entre ciertos delincuentes violentos y sexuales. A ver, es cierto que estos individuos en particular a menudo muestran un desarrollo físico súper robusto y un desarrollo mental algo menor. Pero si miramos los datos de manera imparcial, nos revelan algo crucial. La gran mayoría de estas personas provienen de sectores profundamente empobrecidos. ¿Qué significa esto? Pues que las condiciones ambientales siguen coactuando mano a mano con su biología. Llegamos a la última parte, la sección 4. Naturaleza y crianza combinadas. Después de rastrear familias enteras durante la historia, desmenuzar datos de gemelos y examinar anomalías cromosómicas microscópicas, llegó la hora del veredicto final. Y la gran conclusión de todo este análisis se resume perfectamente aquí. Sencillamente no existe un gen del crimen específico y único que anule todo lo demás. No hay forma de probar una transmisión hereditaria directa hacia el delito. Las predisposiciones genéticas, ya sea que hablemos de una constitución física súper fuerte o de ciertas limitaciones mentales, como mucho podrían llegar a establecer los límites del potencial de alguien. Pero es el entorno, lo que nos rodea y cómo crecemos, lo que siempre actúa como el gatillo. La herencia y el entorno están tan unidos que es imposible separarlos. Y todo esto nos deja con una reflexión final sumamente fascinante. Al observar el comportamiento humano, ¿en qué punto exacto termina nuestro diseño biológico inicial y comienza el impacto de todo lo que vivimos? Es increíble ver cómo la biología y nuestras experiencias de vida se entrelazan de una manera tan compleja para dar forma a la mente humana,